médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía en el programa para ser mejores madres y mejores padres, como es Madre Paso a Paso. En la mañana de hoy estamos conversando con la doctora Mónica Torman Peinado, quien es médico infectóloga, quien es la directora de la Dirección General del Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA y Hepatitis, que la doctora nos corrigió ya que el nombre aparentemente cambió, y estamos conversando con ella de un tema bastante interesante, que es las infecciones de transmisión sexual en el momento del coronavirus, porque hay que decirlo, este ha sido el momento del coronavirus. En la serie de televisión se habla de coronavirus, en la prensa solo se habla de coronavirus, en el radio solo se habla de coronavirus, y nosotros no vamos a perder la costumbre. Y una pregunta que dejamos en el aire es, doctora Torman, las personas viviendo con VIH, ¿se pueden vacunar contra el coronavirus del 2019? Que imagino que es una pregunta que le harán cada 5 minutos a estas personas. Doctora, por favor. Claro, mira, si tú te pones, vamos a analizar las vacunas que tenemos disponibles en el país. En la mayoría de los estudios de investigación no se incluyeron los pacientes con VIH, pero los pacientes con VIH, las personas que viven con VIH-Sida, son un grupo de riesgo de adquirir el coronavirus y de que esta infección sea más grave en estos pacientes. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda orientar a la población que vive con VIH a vacunarse y mostrar lo que son los riesgos y beneficios. De hecho, cuando mandan las recomendaciones de vacunación contra COVID a la población general, uno de los acápites que dicen esas recomendaciones es que no es necesario hacer la prueba de VIH para vacunarse o no. Y recordar que por lo menos la vacuna de Sinovac, que es una de las que tenemos en el país, es de virus muertos. Entonces, son de las vacunas que son recomendadas para personas, no solamente VIH, sino pues, personas inmunocomprometidas, y que tienen de ventaja también que no son muy alergénicas. O sea que pacientes o personas que viven con VIH deben y tienen que vacunarse. Doctora, ¿no tomaríamos en cuenta los CD4, en este caso, las células que se encargan de la inmunidad a las personas ya conocidas VIH? Claro, porque se reconoce que en aquellas personas que tienen CD4 por debajo de 200 células, la respuesta inmunológica no es igual. Entonces, es necesario que esa inmunidad celular esté por encima de 200 células para que pueda tener una mejor respuesta. Y es lo que se recomienda, señores, en todas las vacunas que se recomiendan para las personas que viven con VIH, incluyendo hepatitis, si estamos hablando de otra de las IPS. Señores, ya usted lo escuchó. La máxima autoridad en el Ministerio de Salud Pública sobre infecciones de transmisión sexual, la doctora Mónica Torman, le acaba de decir que las personas viviendo con VIH se tienen que vacunar porque se reconoce como un grupo de riesgo de presentar posiblemente alguna enfermedad que pudiera ser más agresiva que en otras poblaciones. Doctora, antes se hablaba de que los medicamentos contra el VIH se podían utilizar en el tratamiento del coronavirus. ¿Qué pasó con esa idea? Sí, claro, al principio se utilizaron medicamentos como el lopinavir y ritonavir para tratar lo que era el virus debido a la característica de la composición de similitud de ambos virus. Pero luego estudios controlados, clínicos controlados, demostraban que no habían beneficios en cuanto al grupo que se le ponía este tipo de medicamento y al grupo que no se le ponía. O sea que finalmente se demostró que no eran eficientes para el manejo del coronavirus. Doctora Torman, algo que conversábamos fuera del aire era justamente que quizás una de las situaciones que ha llevado a las personas a olvidar el VIH es el hecho de que no recuerdan la última vez que escucharon que alguien murió de esta enfermedad o que alguien presentó alguna forma grave de la misma. Sin embargo, usted trabaja en el día a día con este grupo de personas, con estas personas que tienen esta condición de salud, y queríamos, por favor, que usted nos comparta si es real que el virus de inmunodeficiencia humana ya no está provocando tantos problemas en la salud de los dominicanos y dominicanas. ¿Cuál es la realidad desde su punto de vista, por favor? Bueno, la realidad es que muchas de las personas que viven con VIH se olvidan de su bienestar y de cuán mal estuvieron cuando no se estaban tomando los medicamentos. Y personas que abandonan y personas que no le dan importancia a esa prueba acaban hospitalizados y pueden fallecer.
Recientemente te comenté fuera del aire que me tocó este lunes pasar visita en el hospital, lo cual hacía tiempo que no lo hacía porque ya estoy ocupando otra posición, pero me vi en la necesidad de ir al hospital y pasar visita. Y en la emergencia encontré 4 personas viviendo con VIH ingresadas con infección oportunista. Como todo el mundo sabe, el VIH en realidad no es lo que te mata. El VIH ataca tus defensas para que se presenten enfermedades que nosotros conocemos como oportunistas. Estas son la tuberculosis, la neurotoxoplasmosis y otro tipo de infecciones que pueden atacar el cuerpo del individuo o del ser humano. Y precisamente me llamó mucho la atención porque cuando le preguntaba a la persona cuál es su tratamiento, me decían, sí, yo estoy tomando tal cosa, pero ¿cuándo fue tu último control de CD4 y carga viral? En el 2018. Personas fallando a tratamiento que no regresaron a hacerse su control como debe ser, personas que conocían su condición pero que nunca asistieron a un centro de salud a recibir medicamentos, y personas que abandonan y regresan al tratamiento y hacen que, así como sucede con los antibióticos, sucede con los antirretrovirales. Si usted no se bebe el medicamento como es, un día lo toma, otro día no lo toma, usted crea una resistencia del VIH a esa medicación y hay que modificarla. Pero si usted no asiste a su médico y no se llevan los controles necesarios, acaba en la emergencia de un hospital con una infección oportunista grave que lleva al traste su vida. Entonces, sí, Héctor, se siguen muriendo las personas con VIH, pero no por falta de que no exista un medicamento que le pueda mantener esa carga viral baja y que mantenga esa defensa alta, sino porque hay descuido de las propias personas que viven con VIH en asistir a sus centros, en asistir regularmente a su consulta y llevar el tratamiento como debe ser. Wow, es una realidad un poquitito difícil de aceptar que aún las personas con sus medicamentos, sabiendo que cuando lo tienen, que lo utilizan de manera regular, pueden llevar una vida sin ningún tipo de complicaciones. Lo digo porque hay pacientes que yo los tengo citados una vez al año en la consulta viviendo con VIH, porque tienen un control tan estricto con el uso de sus medicamentos que solamente lo vemos en consulta una vez al año. Así de efectivos son estos tratamientos. Sin embargo, la doctora Torman Peinado nos está diciendo en este momento que hay una realidad difícil de aceptar, y es que las personas, aún con los medicamentos gratuitos, abandonan su tratamiento, comienzan a presentar infecciones, y como bien la doctora decía al inicio del programa, aquellas personas viviendo con VIH que utilizan sus medicamentos de manera regular tienen menos riesgo de transmitir lo que es la infección de VIH. Doctora, en República Dominicana, ¿cuáles son las cifras de las infecciones de transmisión sexual en este momento, si las tiene disponible, o por lo menos la cantidad de personas viviendo con VIH que se estima en este momento, y cuántas están en tratamiento? Porque esas son cifras interesantes, sobre todo porque la República Dominicana siempre se ha reconocido como un país que con niveles altísimos de VIH, cuando se toma la isla completa con Haití. Todavía se mantiene esa discrepancia, que en Haití hay mucho VIH y en República Dominicana no. ¿Cuál es la realidad, por favor, doctora? Porque hay algunos mitos urbanos por ahí que quisiéramos que usted nos saque de duda. Bueno, tenemos más porque ellos están de este lado, entonces por eso porque están de este lado y le estamos dando el tratamiento. Recuerda que cuando a mí se me habla de discriminación, yo le recuerdo a todo el mundo que el tratamiento o la salud en la República Dominicana es para todo el que vive en territorio dominicano, sin importar si está legal, si no está legal, si es haitiano, colombiano, venezolano, porque ahora mismo tenemos que hablar de varios tipos de migrantes en el país y no todos son legales. Entonces, la salud es para todos en la República Dominicana por 68.391 personas y tenemos identificadas 63.518. Estar en tratamiento, vamos a redondear, son 40.194 niños que acuden a los servicios y que están recibiendo la terapia antirretroviral. O sea que estamos hablando de una cantidad importante. Doctora, ¿qué cantidad de personas tentativamente no se han diagnosticado, que tienen VIH y no lo saben en el país aproximadamente?
unas 17.000 a 20.000 personas. Wow, de 17.000 a 20.000 personas, nos dice la doctora Mónica Torman Peinado, que en la República Dominicana pudieran tener VIH y desconocen su estado para esta enfermedad. Doctora, ¿qué cosas usted entiende que limitan que las personas se vayan a hacer la prueba de VIH? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que una persona no vaya a hacerse la prueba de VIH a su entender en este momento? Mira, yo creo que es el temor a enfrentar la realidad, porque si usted es una persona que no tiene, vamos a decir que no es una persona de riesgo, que tiene su sola pareja, que usa el preservativo como medida de prevención cuando usted tiene relación con alguien desconocido o con alguien conocido, pero que puede estar en riesgo también, tiene mucho temor de asumir su estatus de VIH. Temor para enfrentar la sociedad, porque todavía existe el estigma y la discriminación. Y también temor a la muerte, porque tienen desconocimiento, porque no saben que aunque mientras más rápido usted se diagnostique e inicie tratamiento, más prolongada va a ser su vida. Usted va a poder llevar una vida normal y puede disminuir el riesgo de que usted también infecte a otras personas. Entonces yo creo que lo que tenemos que promocionar mucho más, no solamente en las personas que no se quieren hacer la prueba, sino en la población general, para disminuir lo que es el estigma y la discriminación. Inclusive, incentivar, si usted tiene un amigo que usted sabe, bueno, ese vive en la calle, ese puede que tenga riesgo, tiene conductas, vamos a decir, dudosas, y estimúlelo, incentívenlo, no a manera de chercha, no, mira, ¿qué tú crees? Tú deberías de cuidarte porque tal cosa, vamos a hacerte la prueba, porque es una manera es el apoyo de la comunidad que estamos necesitando en estos momentos para que estas personas acudan a los centros a hacerse la prueba y acudan a recibir su tratamiento. Es la única manera. Doctora, en cuanto a la posición de la República Dominicana a nivel internacional y en las Américas, ¿estamos tan mal como hace unos años atrás, que antes se hablaba de que íbamos a tener hasta un 3 a un 5% de toda la población viviendo con VIH, proyecciones que usted sabe que hacían 1000 años que se hicieron, pero que tenían un panorama que todo el mundo decía, bueno, este país vamos a tener que cerrarlo por reparación? ¿Es real? ¿Hemos progresado? ¿Cómo usted vería el panorama y la proyección en el país? Mira, nosotros en población general seguimos manteniendo el 0.8. Nosotros no estamos mal en ese sentido. Donde estamos mal es en poblaciones claves. Cuando yo hablo de poblaciones claves, estamos hablando de hombres que tienen sexo con hombres, de personas transgénero, y las embarazadas, donde mantenemos la mayor vigilancia. Entonces, dentro de ese grupo de poblaciones claves, las personas con transgénero es la que más incidencia tiene, que en algunas regiones llega hasta un 12%. Y donde más mortalidad hay, porque dentro de ellos mismos, dentro de este mismo grupo GLBT, son las que son más discriminadas. Entonces son las que no asisten a los centros de salud, son las que no llevan tratamiento, son las que no llevan ningún tipo de control y son las que son más afectadas. Y en esa población es la que nos estamos tratando de concentrar un poco más para tratar de acercarlas y hacerles servicios amigables para que ellos puedan asistir y se sientan cómodos en estos servicios. Pero en realidad en población general aún mantenemos baja la incidencia. Doctora, algo que siempre preocupa en lo que tiene que ver con el VIH y SIDA. Estamos, señores, conversando con la doctora Mónica Torman Peinado, quien es médica infectóloga y directora de DIGESI, y no sé qué sigla la van agregado al final, pero es la Dirección General del Control de Infecciones de Transmisión Sexual, SIDA, y ahora le agregaron hepatitis. No sé esa H al final cómo va a sonar, pero la doctora Torman, estamos conversando sobre ITS en la época del coronavirus. Nos hemos centrado un poquitito en el VIH porque sabemos que las otras infecciones muchas veces no tienen estadística. Hacemos un llamado para que entiendan que las personas, las infecciones de transmisión sexual están ahí, continúan, aún el coronavirus se atúa. Un tema que siempre preocupa son las embarazadas, como usted mencionaba, y los niños viviendo con VIH. O sea, esos niños que tienen preocupación, algún esfuerzo adicional, están haciendo muchos niños
infectados, perdón. Doctora Torman, Sí. lo que decíamos, sí, perdón. Sí, mira, nosotros estimamos... Lo de... Dime. No, eso mismo, continúe, por favor, disculpe. Que es que hay como una pequeña pausa. Sí, es que se va y viene. Yo te dije que el internet no las iba a hacer. Pero bueno, en lo que podamos contestar y en lo que podamos durar, nosotros estimamos que unas 900 mujeres con VIH dan a luz en la República Dominicana. Nosotros sabemos que por lo menos por la parte de República Dominicana tenemos un control prenatal donde se le hace la prueba a las embarazadas, pero muchas nos llegan, y en este caso sí nos afecta. Los que vienen, los migrantes del otro lado de la isla, que vienen sin ningún tipo de control simplemente a dar a luz al país. Pero si tú te pones a llevarte las estadísticas, ellas representan un 47%, las dominicanas representan el 57%. O sea que seguimos siendo mayoría entre las mujeres con VIH que dan a luz productos y que lamentablemente tuvimos un número significante en el año pasado debido a la pandemia. Tuvimos alrededor de unos 12 niños que nacieron con VIH durante el 2020. Wow, esas son cifras importantes, lo que acaba de decir la doctora Mónica Torman, que el año pasado se estima que nacieron cerca de 12 niños con la condición de ser VIH positivo. ¿Esto se debió, doctora, a la pandemia o se debió a alguna otra situación que usted quizás pudiera decirnos en este caso en particular? Yo creo que se debe... la pandemia ha afectado todo, eso es indiscutible. Ha afectado todo, la embarazada quizá tenía temor a asistir a los centros para no contaminarse porque hubo una ola bastante importante de casos en varios, vamos a decir, los 2 primeros picos los tuvimos el año pasado, ahora estamos teniendo la tercera ola, pero las otras 2 las tuvimos durante el año pasado. Entonces asistir a un centro de salud era algo restringido, y más una embarazada que es del grupo de riesgo, porque es inmunocomprometida también. Entonces yo creo que fue uno de los factores que influyeron mucho en eso, y como te digo, parte de nuestra población de los migrantes haitianos, de las migrantes haitianas, que llegan a dar a luz al país sin ningún tipo de control prenatal. Pero ellas simplemente representan lo que es un 47%, lo que significa que el otro 53% es de nuestro país. Que no tenemos que atacar también todo a las migrantes haitianas. A las migrantes haitianas, sino que también... Hay que asumir nuestra responsabilidad también. Señores, eso que está diciendo la doctora Torman Peinado es interesante porque en la República Dominicana muchas embarazadas se hacen la prueba, pero muchas no buscan el resultado, como la doctora Torman decía, por temor a enfrentar esa realidad. El llamado que hay que hacer en este caso en particular es que si usted está embarazada y utiliza tratamiento antirretroviral durante 6 meses de su estado de gestación, la probabilidad de que su niño nazca con VIH es cercano a 0. Pero si usted no sabe su condición de VIH, usted no va a poder proteger a su hijo. Así que por favor trate de hacerse la prueba para evitar la probabilidad de que su niño nazca o su niña nazca con esta condición de salud, que independientemente de que es algo controlable, todavía no es curable. Doctora Torman, cada vez que se habla de VIH, se habla de ITS, siempre se hablaba del Fondo Mundial, del Banco Mundial, de la Fundación Clinton, de financiamiento internacional. En este momento, la parte que tiene que ver con lo económico en la República Dominicana, ¿cómo se está manejando en ese tenor, doctora? Fíjate, tú sabes que la propuesta de Fondo Mundial, la mesa técnica la maneja el Ministerio de Salud como ente de la salud, pero esos fondos normalmente son para trabajar lo que es prevención en poblaciones clave. Entonces, en este año se repitieron los 2 mismos subreceptores, que son Conavicida y el Instituto Dermatológico, y cada uno abarca lo que son las ONG y los miembros de la sociedad civil que trabajan en cuanto a prevención en estos grupos clave, prevención y atención.
El Ministerio de Salud Pública desde el año 2019 es el responsable de buscar los fondos propios del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, y de hacer las compras de los medicamentos e insumos que se consumen a nivel del territorio nacional en VIH, ya sean pruebas de laboratorio para diagnosticar, ya sean pruebas como CD4 y carga viral para el seguimiento de los pacientes, o ya sea el uso de preservativos y los medicamentos antirretrovirales. También es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública comprar la leche para las madres de los niños de madres VIH positivas, así como las proteínas tanto para adultos y pediátricos. Toda esa responsabilidad cae en el Ministerio de Salud Pública y nosotros, como la DIGESI, somos los responsables de hacer las proyecciones, de buscar los fondos, de contratar las compañías internacionales que hacen esos pedidos y de darles seguimiento. ¿Qué hemos hecho innovador en este año? Nosotros estábamos utilizando un almacén privado para el depósito de esos medicamentos y ya iniciamos la gestión de trasladar todo eso a lo que es Promescal. ¿Por qué? Porque hay un decreto presidencial del presidente Abinader donde dice que Promescal es la única entidad del país que tiene el derecho o la capacidad de almacenar y distribuir todos los medicamentos e insumos de la República Dominicana. Entonces ya ese proceso lo hemos iniciado y esto nos abaratará mucho los costos de que gastamos en ese alquiler de esos almacenes privados, que esos fondos podrían ser utilizados entonces a ampliar un poco más lo que es la cobertura de la terapia en nuestro país. Doctora, eso es bastante interesante porque significa que el país se está haciendo cargo de las personas viviendo con VIH y es su responsabilidad. Muchas personas pudieran tener el temor, como es algo gubernamental, de que los medicamentos pudieran escasear. ¿Qué usted le diría a esas personas que tienen ese temor, doctora Thorman? Mira, hasta ahora que tenemos desde agosto para acá en el programa, escasez de medicamentos no ha habido. En los almacenes ha habido medicamentos. Lo que hemos tenido es un poco de confusión en cuanto a la distribución de los medicamentos, que ya no es parte nuestra, sino ya corresponde a otras instancias. Nosotros constantemente tenemos contacto con las personas de Partnership International. Partnership fue la compañía que ganó la licitación para la compra de medicamentos. Y lo interesante de esa compañía es que ellos te buscan en el mercado donde sea, donde poder adquirir los medicamentos y a mejor costo y que nos lleguen al país. Esos medicamentos vienen por embarque, por barco, pero muchas veces hay un consumo en el país y se nos agotan unos productos más que otros rápidamente. Ellos nos dan la opción de esos medicamentos mandarlos por avión. Y para eso siempre contamos con un colchón que nosotros llamamos así, porque ese flete nos cuesta más caro, de que esos medicamentos lleguen a tiempo para que no se escaseen y que el paciente se quede desabastecido. De hecho, somos el país en la región donde más se nos piden de otros países que si le podemos prestar medicamentos. Porque la verdad es que, gracias a Dios, y esperemos que sigamos así, hasta ahora no hemos tenido desabastecimiento. Señores, ya escucharon a la doctora Mónica Thorman Peinado, directora de la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA y hepatitis, con quien hemos conversado en la mañana de hoy sobre diferentes temas. Algo interesante, no tengan miedo y traten, como dice la doctora Thorman, de que si usted conoce que tuvo algún tipo de conducta de riesgo, hacerse la prueba de VIH, porque de esa manera usted podrá prevenir justamente el contagio de algún ser querido, de alguna otra persona. Doctora Thorman, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nos declaramos aquí en Madre Paso a Paso a través de CDN Radio 92.5, a la orden ante cualquier campaña o cualquier proceso que usted quisiera plantear sobre las diferentes infecciones de transmisión sexual y SIDA. Y cuando vayan a hacer el lanzamiento que usted dijo de las hepatitis, de los manuales, etcétera, nos declaramos a la orden para tratar de fungir como simplemente un multiplicador más de este tipo de procesos. Gracias por su compañía y, como le dije en lo personal, un placer haberle entrevistado. Si quisiera decirle unas palabras a nuestro público. No, simplemente agradecerte, Héctor. Sabes que fuiste uno de mis alumnos destacados en la residencia de infectología del Gutiérrez. Para mí es un privilegio verte crecer como has crecido y me